Vamos a ir a la palabra. Le he puesto con cara seria, ¿no? Vale. El calendario de Dios o el calendario empieza cuando tú cambias. ¿Le gusta el título? Bueno, pues no se pierda el domingo. El domingo tengo una predicación muy buena. Si el Señor sopla un poquito así nada más, sí, un poquito, sé que puede ser una predicación que le va a cambiar mucho el contenido de su mente. Vamos ahí, el calendario de Dios, el calendario empieza cuando tú cambias. ¿Le gusta el título? El calendario de Dios empieza cuando tú cambias. ¿Vale? Es decir, cuando alguien se arrepiente, ya empieza el calendario de Dios. Uno se ha arrepentido, es pecador, se arrepiente, acepta a Cristo y el calendario de Dios, ¡pum!, empieza a cambiar. Pasa de muerte a vida y empieza Dios a bendecir o a iniciar contigo promesas que tiene como hijo. Es decir, a lo primero es muy bonito porque Dios te da muchos caramelos, pero luego al final Dios va tratando con tu carácter y tu proceso. Vamos a ir a la primera explicación bíblica. Amén. Va a ser un poquito, yo sé que hay mucha gente aquí que le gusta el Madrid, yo también soy de Real Madrid, pero si no llegamos al fútbol no pasa nada, lo que quiero es que ustedes atiendan mejor este contenido que tengo, ¿vale? Vamos a Romanos 13, 11. ¿Qué dice la Biblia? ¿Me lo puede poner ahí, por favor? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Repite otra vez. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vale, yo pongo aquí, Dios tiene un calendario y tiene una agenda para nosotros. Él maneja perfectamente los tiempos. Es decir, no es que Dios va a caer en show mañana si tú haces un error. Él sabe lo que va a hacer y también lo que tú vas a hacer en tu vida. ¿Amén? Pero si Dios empieza algo, yo siempre he dicho que va a determinar o terminar en tu vida, ¿vale? Entonces, Romanos 10, 9 dice así. Yo quiero que pongan Romanos 10, 9. Algunas veces lo he dicho, pero quiero que tenga esto en su mente y que lo use en sus conscientes. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vale, el concepto de ser un cristiano es que Jesús sea tu Señor. Vale, dice la Biblia que para que tú seas salvo tiene que ser tu Señor. Y el Señor es el que dirige la vida de una persona. Si tú diriges tu vida, el Señor no es tu Señor. ¿Vale? Si tú lo haces a tu manera o tú contribuyes en los mandatos o lo que Dios pone en la palabra y lo haces a tu manera, el Señor no es tu Señor. Cuando el Señor es mi Señor no quiere decir que no tenga fallos, voy a tener fallos, pero lo que yo debo entender es que cuando yo he aceptado a mi Señor, el calendario mío o la agenda mía la tiene Dios y yo debo de cumplir lo que Dios dice, amén. Es decir, Dios no impresiona o no improvisa, ¿me entiendes? O no reacciona cuando está surgiendo el tiempo, no. Ya Dios tiene todas las cosas. El calendario de Dios sabe lo que va a hacer con tu vida en cada momento, en cada segundo y en cada hora. Él lo va a hacer en tu vida, aunque muchas veces no queramos. ¿Me entiendes? Él va a hacer cosas porque Él tiene con nosotros cosas específicas que nos quiere dar, ¿me entiendes?, en el tiempo, y Dios va a hacer las cosas que surjan. Mira lo que dice Efesios. Vamos a ir a Efesios. Más bien una predicación es un estudio. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, aprovecha bien el tiempo. Mira el contraste de aquí, ¿vale? Pablo justamente habla a los romanos y también a Efesios, y uno dice a los romanos que es conociendo el tiempo. Dice a los romanos, dice, conocer el tiempo, pero en Efesios dice, aprovecha el tiempo. Que hay dos cosas diferentes, ¿vale? Dos epístolas diferentes o dos cartas diferentes, y a uno dice, conociendo el tiempo, debes de conocer el tiempo. Y a otro, y a Efesios dice, oye, aprovecha el tiempo. Es decir, en la sabiduría, conociendo el tiempo de Dios, aprovechar o los tiempos de Dios. Lo que quiero decir es que la palabra nos enseña que conocer es alguien que conoce para esforzarse en medio de un tiempo y actúa.
Es decir, tú debes de entender y yo debo de comprender que esforzarme y reaccionar a través de los tiempos es señalizar las cosas que Dios tiene conmigo para ser ejemplo en lo que debo de construir conforme al diseño de Dios. Si no conozco los tiempos, a lo mejor parece que no puedo conocer a Dios dentro de ese tiempo. Y si yo no conozco a Dios dentro de ese tiempo, voy a perderme, voy a equivocarme. Y es bueno que conozcas, es decir, Dios muchas veces estaba regañando a la gente y a sus discípulos, y hay un contenido aquí que la palabra nos dice en Mateo 22, 29, no sé si lo podemos poner, dice que ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. No sé si ahí está puesto. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dice, estáis ignorando las Escrituras y el poder. En otras palabras, estás ignorando cuando el poder toma la acción en el tiempo establecido para que te dé las cosas que tú necesitas dentro de ese tiempo. Mira lo que dice la palabra en 2 de Corintios 4:13 y les habla justamente de esto. Dice, como está escrito. Vamos a ir un poco más. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dice, creyeron, ¿me entiendes? Con fe en el Espíritu también, ¿me entiendes? Por lo que creyeron están hablando. La palabra nos enseña que el creer por el leer te da derecho legal a hacer proyectos y obtener lo que estás leyendo y creyendo. Es decir, cuando una persona lo lee, lo cree, se hace palpable en su vida. Sabe que a su tiempo Dios lo que está leyendo y creyendo se va a hacer realidad. Amén. Al que cree, la Biblia dice que todo es ¿qué? Dios siempre va a respaldar, ¿me entiendes? A una persona que cree, pero que cree firmemente para obtener. Por eso dice que la fe viene ¿qué? Por el oír. Pero el oír, la palabra se tiene que germinar a través de la fe y es imposible que tú agradezcas a Dios si no es por medio de ¿qué? De que estés creyendo, es por fe. Entonces la fe te va a dar las cosas imposibles a través de lo que tú estás leyendo y eso lo haces palpable en tu vida. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz. No puedes agradar, ¿me entiendes? Dice, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, si la palabra es viva y eficaz, ¿eso qué quiere decir? Que si la palabra es viva y eficaz, no puede agradar a alguien que esté muerto. ¿Lo van a entender? Si la palabra es viva y es eficaz, ¿me entiendes? No puede alguien que esté muerto agradar, ¿me entiendes? Esa palabra que es viva y eficaz. Si es viva, yo debo de vivir a través de esa palabra y es eficaz que me va a edificar esa palabra para hacer el contenido que yo debo de comprender a través de lo que Dios tiene conmigo. Y esa palabra que hace es más constante que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma. Discierne, y si me va a penetrar hasta el alma, hasta el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, va a discernir entre los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Y voy a saber lo que tengo que hacer conforme el diseño. Por ejemplo, aquí lo voy a hablar. Voy a hablar aquí a ver si lo podéis entender. Por ejemplo, cuando alguien pone un ladrillo, otro, y tiene una experiencia, una plomada y tal, al final se le puede decir que es un avaní, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Aprende y empiece a ejercer. Dice que poniendo ladrillos, haciendo promadas, haciendo medidas, esto, lo otro, al final va a aprender. Alguien le va a enseñar para aprender. Cuando alguien pone enchufes y esto, lo otro, por ejemplo, si yo estuviera con el pastor Camilo durante 3 años, seguramente que me va a enseñar todo lo que sabe y al final yo sería un electricista, solamente tengo que hacer el curso. Poner cables y enchufes y poner las cosas y decirme cómo que 1,5, 2,5, todo el contenido a mejor voy a hacer, pero tú puedes estar toda la vida predicando la palabra y no vas a ser un predicador. ¿Explico eso? ¿Por qué? Porque no hablas tú, habla Él a través de ti. La palabra es otra cosa. Amén. El contenido de la palabra es otra cosa. Es decir, Él va a hablar a través de la palabra y te lo va a dar a ti, pero tú no vas a ser el que va a obrar. Es el Espíritu Santo que va a obrar, aunque a ti te dé las cosas y que tú las hagas, pero es Él el que va a hacer las cosas. Por eso dice que la obra del hombre es como trapos de inmundicia. Por eso todo lo que se hace tiene que hacerse ¿con qué? Con el Espíritu de Dios. Aquí voy a poner un poquito más. Éxodo 12:3. No sé si me están entendiendo lo que estoy hablando. Vale, lo que estoy hablando es que la agenda de Dios está dispuesta. Nosotros, el calendario de Dios se quiere manifestar. Ahora, si yo no sé los tiempos y no sé las cosas que Dios tiene conmigo, me voy a perder muchas cosas en mi vida. Voy a carecer de sentido de que Dios tiene cosas para mi vida y no sé realizarlas o no sé agarrarlas porque no sé hacer las cosas correctamente en el tiempo correcto.
Entonces, ¿y por qué ese sí y ese y a mí no? Porque ese está orando, está creyendo y está firme en lo que está creyendo y sabe que lo va a venir. ¿Vale? No tartamudea, sabe que la palabra de Dios en su vida se va a hacer realidad. ¿Estamos acá? Efesios 12:3. Éxodo. ¿Sí? Éxodo, perdón. Éxodo 12:3. Vale. Hablada toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Es decir, le estaba diciéndome, cada familia, está hablando, tómese ustedes un cordero, un cabrito por cada familia y por cada casa. Está diciendo, hay gente que conoce solo el calendario de la iglesia, pero no conoce al cordero dentro de la casa para tener un calendario diferente. Lo va a repetir. No sé si me han entendido. Hay mucha gente que dice, ¿a qué hora empieza en la iglesia? A las 7:15, muy bien. Y el domingo a las 10 y el segundo a las 12. El calendario de la iglesia se lo sabe muy bien. Pero ahora, una cosa es el calendario de la iglesia y otra cosa es que el cordero esté en tu casa y sepas el calendario del cordero. Porque venir puntualmente a la iglesia está bien, pero saber el calendario de Dios en tu vida. Por eso Dios dice aquí a la comunidad, a la iglesia o a la congregación, cada uno de ustedes tomará un cordero, ¿me entiendes?, en cada casa por familia. Estaba diciendo, hay gente que conoce bien el calendario de la iglesia, pero no tiene en la casa el cordero dentro, ¿me entiendes?, que es un calendario diferente. Esta gente, cuando hizo caso a lo que Moisés le estaba diciéndome, ya no tuvieron enfermedad. ¿Por qué? Porque el cordero estaba ¿dónde? Dentro de la casa. Y así nos hace falta en nuestras vidas. No saber el calendario de la iglesia, tener a Jesús dentro de la casa para tener un calendario diferente. Cuando esta gente hizo caso al líder, ya no tuvieron enfermedad. Punto 2, la muerte no lo tocó. Le tocaron a los enemigos, pero a él saltó. ¿Por qué? Porque el cordero estaba ¿qué? Dentro de la casa. La familia estaba protegida. ¿Sabes por qué? Porque el cordero estaba dentro de la casa. Ninguno se había perdido de la familia, solamente los hijos de los egipcios, pero ningún israelita se había perdido. ¿Sabes por qué? Porque el cordero estaba dentro de ¿qué? De la casa. Y al día siguiente salieron con la riqueza. ¿Sabes por qué? Porque estaba el cordero dentro de la casa. Cuando tú tienes al cordero dentro de tu casa, ¿me entiendes? Tú tienes un calendario que va a cambiar totalmente tu temporada. ¿Por qué va a cambiar tu temporada? Porque el reloj de cordero te da éxito y te da posición dentro de casa. Es decir, en la casa se van a manifestar y cuando esté en la casa se va a poner en el exterior. Hay gente que tiene el calendario de la iglesia y es un error. Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Que puedo venir a la hora que quiera a la iglesia? No estoy diciendo eso. Lo que quiero es que sepas el calendario divino, que tengas al Cordero en tu casa, que tengas a Jesús en tu casa, en tu familia, en tu entorno. Tú eres el que puedes cambiar, ¿me entiendes? Porque tú cambias y el calendario de Dios empieza a cambiar en tu vida. En la casa de Zaqueo, el Señor pasa por allí y dice la Biblia que solamente pasó una vez y estaba justamente caminando y dice que Zaqueo se subió a un sicomoro para ver a Jesús porque era muy chiquitito. Y cuando se vio dijo, Zaqueo, desciende. Para aquellos que dicen que los profetas no hablan con nombres. Dijo, desciende. El Señor le llamó por su nombre a Zaqueo, desciende. Y Zaqueo nos habla la palabra, fíjate lo que hizo y le voy a dar un resultado. Ahora Jesús dice, debo de pasar en tu casa. Debo de estar en tu casa. El Cordero quería estar ¿qué? En la casa de Zaqueo. Zaqueo era una persona de pronóstico muy mal, ¿me entiendes? No tenía buen testimonio, los romanos eran amigos suyos y hacía en contra de sus hermanos los judíos. Y mira lo que dice Lucas 19, 8 y 9. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. El 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia que era hijo de Abraham. Pero este que estaba perdido sabía el calendario. Sabía el calendario, porque dice que la palabra que era ¿qué? Hijo de Abraham. Pero que siguió la esclavitud del sistema románico en aquellos tiempos. Estaba fuera del ¿qué? Del calendario de Dios.
Es más triste es saber el calendario y que esté fuera. Ahora Zaqueo y Jesús dice, porque y en las altas dice, porque al pobre le voy a dar, ya se estaba acercando el calendario. Al pobre le voy a dar ¿qué? La mitad de mis bienes, ya estaba entrando en el calendario. Dice, y al que es defraudado, ¿se lo doy por cuánto? Por 4. Y ahora Jesús dice, este está cambiando el chip. Ha entendido que estaba fuera porque estaba en el sistema romano, pero ahora yo he entrado a la casa y cuando entra el Cordero, ¿me entiendes? Las cosas cambian. No es que Jesús les impuso, es que Él salió del corazón de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en la casa. Mira lo que dice defraudar, ¿vale? Defraudar es privar a alguien con abusos de su confianza o con infidelidad de las obligaciones propias. En otras palabras, dice aquí, eludir, burlar el pago que debe de hacer, turbar, quitar, entorpecer algo. En el hebreo, evadir significa evadir sus obligaciones o sus pagos y entorpecer la labor de hacer lo correcto por un mandato. Wow. Es decir, este hombre sabía todos los conceptos, pero hacía lo contrario. No podía ir a la sinagoga, no podía ir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque era un republicano. Sí, tenía de todo en la casa, pero no tenía el Cordero. Es decir, sabía lo que había que ir a la sinagoga, sabía lo que mejor era ir al templo, pero él no podía porque el sistema lo estaba agarrando y su corazón no estaba cambiando. Cuando cambió su corazón, el mismo Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué? Porque ya estaba cambiando algo en su vida. Ahora, aquí veo algo. Jesús no dice nada hasta que él empieza a hablar y a cambiar. Cuando él empieza a hablar y a cambiar, dice Jesús, ha llegado la salvación. ¿Por qué? Porque la actitud era robar, quitar y sustraer. Y ahora estaba dando, lo que había defraudado por 4 veces. Yo no sé si este hombre hubiera sido luego pobre, pero sí te digo que había encontrado al Cordero dentro de la casa. Y es más fácil comer, como decimos los españoles, un cacho de tomate con pan, teniendo en paz, que todos los manjares, pero no teniendo al Cordero dentro de tu casa. Oye, eso a la gente no le ha gustado. Vamos a predicar la prosperidad. Estaba perdido, pero cuando cambia, está aceptando el calendario de Dios. Dice la palabra que solamente Jesús pasó por ese entorno solamente una vez. Hay que aprovechar porque hay veces que Jesús pasa por tu entorno a mejor una vez y hay que agarrar lo que Dios tiene contigo porque es el tiempo. Zaqueo sabía que era el tiempo de él y que dijo, no, soy pequeño, pero me voy a subir arriba para que me vea. Hizo lo que tenía que hacer porque estaba viendo que podía cambiar su vida. Nunca esperó que Jesús dijera, tengo que morar en tu casa, pero había algo que a él le decía, si yo subo ahí, lo voy a llamar la atención y yo sé que algo va a ocurrir. Qué bueno que alguien está dispuesto, ¿me entiendes?, a cambiar totalmente su perspectiva y su casa. Mira lo que dice Números 14, 18. ¿Te está gustando? Lo cambio. ¿Está bien? 4 nada más. Madre mía, 4 nada más. Esfuérzate un poquito más, Pedro García. Vamos. Números 14, 18. A ver qué dice la palabra. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y la 4ª generación. El Señor es lento ¿para qué? Para enojarse y está lleno de ¿qué? De amor. Amén. Y Él perdona. ¿Toda clase de qué? De pecados y rebelión. Pero no, ¿qué dice? Pero no va a tener al que es culpable por inocente. Es decir, las cosas, y no solamente, antiguamente pagaban, ¿me entiendes?, hasta la 3ª, 4ª generación, uno detrás de otro. Y a lo mejor el hijo del hijo no había hecho nada, pero estaba pagando el pecado de que hizo mal el padre. Pero ahora, ¿qué pasa? Las cosas cambian. ¿Por qué? Porque el calendario es distinto. Ya no estamos en esa ley, ahora estamos en la gracia. Pero no abuses de la gracia, porque Dios, mañana hago lo malo y ya Dios me va a perdonar. No, cuidado. El Dios no toma al culpable por inocente. Ahora, ¿cuándo puedo hacer que el calendario surja? Cuando hay un arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento, ¿me entiendes? El Señor es como una magdalena, se derrite. Y entonces ahí cambia. ¿Por qué? Porque un arrepentimiento hace que Dios cambie de opinión.
¿Se acuerda del hombre que estaba en la casa, que era un rey, que estaba llorando a la pared, se arrepintió y antes que el profeta saliera, dijo, espérate que le vas a añadir 15 años más? Es decir, cuando se arrepintió, Dios se puso como una Magdalena. Amén. Se puso como una Magdalena. Dile que le añado 15 años más. ¿Por qué? Porque es un arrepentimiento. El arrepentimiento es el enfoque para que la agenda de Dios o el calendario de Dios se empiece a activar. Mira lo que dice Primera de Crónicas. Es que esto es 12 del 24 al 32. Tenemos que leerlo. Tenemos que leerlo porque ahí nos vamos a enterar lo que quiero hablarles, ¿vale? De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4.600. Asimismo, Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3.700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Muy bueno. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Wow, miren aquí, empieza con colaborar cada tribu, y uno 3.000, otro 17.000, otro 18.000, otro 20.000, otro 21.000, y cada uno está poniendo, pero cuando llega a los hijos de Isaacar, en el verso 32 dice 200. Bueno, pero Isaacar, ¿cómo tú nada más que 200? Si el otro da 21.000, el otro da 23.000, el otro, y si seguimos el 33 dice que uno dio hasta 50.000. Dice, los entendidores de los tiempos sabían lo que tenían que hacer. Eran 200. Lo demás expone el potencial, escudos, armas y flechas. Pero los hijos de Isaacar ponían dirección. Aquí va. Es que para que la iglesia avance, no solamente hace falta potenciar, tiene que haber gente que dé dirección. Lo voy a repetir. Para que la iglesia avance, ¿me entiendes? Para potenciar, había 100.000, 200.000, gente potente, pero con dirección 200. ¿Y sabes qué? Lo que más me impresiona es que los hijos de Isaacar, con 200, llevaban 200.000. ¡Wow! Sin esos 200, el pueblo no se movía. Porque era ¿qué? Movidos y sabían qué tenía que hacer dentro de los tiempos. El potencial sin dirección, al final, es daño. Puedes tener buenos dones, puedes cantar muy bien, puedes predicar excelente, puedes tener un talento. Pero si no tienes entendimiento en los tiempos, al final, los 200.000 que tiene potencial no van a servir para nada. Porque no es el potencial, es la dirección que tengas. Hay mucha gente que tiene potencial en la iglesia, hay gente muy buena, con una potencial, con unos dones tremendos en la palabra, en el servicio, en todo eso, pero tiene que tener una dirección. Es mejor haber pocos que sepan direccionar para que esa dirección y ese potencial se junte para lograr el objetivo de Dios. Entonces el calendario empieza ¿qué? A manifestarse. Entonces la mano de Dios empieza ¿qué? A dar. Entonces, ¿los tiempos de qué? Hay que orar. Sabemos los tiempos que ahora hay que orar. Sabemos los tiempos que hay que evangelizar. Sabemos los tiempos que hay que ayunar. Sabiendo los tiempos, sabemos justamente cómo el diablo viene, de qué manera viene. Nos anticipamos, las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque sé los tiempos. Y cuando uno sabe los tiempos, no se mueve por sentimientos, se mueve por tiempos. El tiempo es ahora de qué? De reír, pues reímos. El tiempo de qué? De llorar, pues vamos a llorar. El tiempo que de saltar, pues vamos a saltar. El tiempo que de correr, corremos. El tiempo de qué? De ayunar, vamos a ayunar. Pero cada uno sabe el tiempo que debe de hacer. No solamente es los escudos, las armas y las flechas y el potencial. Lo que hace falta en la iglesia es tener dirección. Amén. 200 entendidos en los tiempos llevaban a 200.000 que tenía potencial. Si usted me dice a mí, ¿usted qué quiere? Yo quiero las dos cosas.
entendidos en los tiempos y gente que tenga potencia. Pero si me das primero uno, que tenga gente dirección. Porque la dirección al final va a traer la potencia. Pero puedes tener mucha potencia y carecer de dirección. Vamos a Daniel, ¿le parece bien? ¿Seguimos? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí va. Daniel, ¿qué pasó para ser entendido en los tiempos? Y dice las Escrituras. Y Daniel consultó los libros proféticos del profeta Jeremías. Y cuando consultó Daniel a escuchar los dichos del profeta Jeremías, dice la palabra que se volvió en rostro orando a Dios. Wow. Es decir, la palabra se hizo un efecto, pero también cuando lo llevó a escuchar lo que estaba escuchando, pero con la acción de orar. Es decir, no solamente era leer, era orar la palabra para que hiciera efecto. Él sabía que Dios le estaba dando algo y no solamente era que orara, sino que era que leyera, sino que tenía que orar para ser revelado lo que había leído. Y hay sí gente que a lo mejor podemos leer mucho, podemos ver a lo mejor milagros, pero no sabemos el tiempo, cómo debemos de orar para recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Vemos para otros, pero no vemos para nosotros. Porque leemos, pero no oramos y es el tiempo para recibir lo que tengo que recibir. Hay gente que necesita día a día ser responsable de hacer cambios en su vida. ¿Por qué? Porque tiene que hacer que el calendario de Dios empiece a traer las cosas que Dios quiere para que haya cambios y para que esos cambios produzcan justamente un calendario divino. Entonces los tiempos se abren y las cosas empiezan a surgir. Por eso primera de Tesalonicenses 5:7 dice: orar sin cesar. Proverbios 8:17 dice de otra manera: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y os abrirá. Hay otro contenido. Por tanto, todos los que oyen esta palabra y la ponen por práctica es como que un hombre prudente que edificó que su casa sobre la roca. Es decir, el tiempo hay que orar, hay que buscar. Yo amo a los que me aman. Hay que orar sin cesar. ¿Para qué? Para que el calendario de Dios venga a tu vida a través de la revelación y eso influye en tu vida. Y cuando Dios te habla, tú no te mueves aunque venga un huracán, aunque venga un desierto, aunque vengan las tormentas. Tú siempre vas a estar firme en cualquier circunstancia en tu vida. Amén. Pero así, mira lo que dice la palabra. En Isaías 40, versículo 8, dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece ¿para cuánto? Para siempre. Amén. Es decir, cuando uno sabe que está orando y sabe que está leyendo, su palabra en nosotros va a permanecer. La hierba se seca, la flor se marchita, pero lo que Él me ha dicho va a permanecer. Solamente debo de inclinar mi corazón a la oración. ¿Para qué? Para que Dios me dé justamente el calendario. Y a lo mejor no tienes nada, pero Dios te dice: de aquí a un mes te voy a dar lo que estás pidiendo. Y tú sabes que vas a esperar ese mes, porque en ese mes lo que Dios te ha dicho, la flor se marchita. Puede caer truenos, relámpagos, puede caer lo que sea, pero la palabra de Dios va a permanecer. Lo que Dios te ha dicho, eso va a venir. Por eso dice Mateo 24:35, cielo y tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Tú tienes que creer que los cielos y las cortinas que hay arriba, los más grandes, se va a pasar. La nube hoy está y mañana se disipa. La lluvia hoy te abraza, pero mañana no está. Pero la palabra jamás se va a pasar. Lo que Dios te ha dicho, solamente tienes que creer. Por eso Juan 7:38 dice: aquel que cree en mí, como dice las Escrituras, de ellos brotarán ¿qué? Ríos de agua
de vida. Es decir, lo que Dios te dice, el consejo que Dios te manda, ¿me entiendes? A través del Espíritu y a través de la palabra y a través de la oración, es la consecuencia del calendario que Dios va a abrir. Hay gente que busca consejo de otro, a ver qué dice otro y cómo lo dice otro. No tomes consejo de otro cuando el mejor consejo te lo va a dar el Espíritu Santo. El mejor consejo, por eso Daniel no fue a ningún consejero, se leyó el libro de Jeremías, no entendió muy bien lo que iba a pasar, las 70 semanas, como dice la palabra, pero oró y el Señor le mostró los reinos, le mostró la cabeza de oro, luego justamente la plata. Bueno, eso es otro tema y otra predicación, pero Dios le mostró y Dios le habló lo que iba a pasar en los tiempos, los reinos medos, persas, los reinos romanos, griegos. ¿Sabes qué pasa? Él sabía moverse en los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios se lo había alumbrado. Cuando uno es alumbrado por los tiempos, aunque otro no lo entienda, a ti nadie te va a mover. ¿Sabes por qué? Como dicen las Escrituras, brotarán ríos de agua de vida. Y cuando brota la palabra, y cuando brota la oración, cuando brota, yo no sé a quién le he venido a hablar en esta noche, pero cuando brota las cosas cambian. Tú no te mueves por mover. Hay un dicho en la Biblia, en Daniel 5, 25 al 28. Amén, ya le va gustando la mala palabra. Sinvergüenza. Me están haciendo sudar. No sean malos conmigo. Voy a poner ahí a Rosa ahí con un palo ahí que entonces. Lo que allí aparece, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Qué bueno es ese. Hay una fiesta, allí está justamente, se muere Nabucodonosor y está el siguiente, Balsasar, y hace una fiesta y sale una pareja de la fiesta. Y sale Mene, Mene, Tekel, Upasi. Y dice ahí, a ver qué ponéis. No estamos entendiendo la letra, no estamos entendiendo. A ver, que vengan los astrólogos, la gente que sabe, esto lo otro. A ver, decidme qué pasa. ¿Qué ponéis? Nosotros no entendemos, pero hay uno por ahí que se llama Daniel que tiene el espíritu de los dioses. Cuando en los tiempos de tu padre él decía una cosa que había pasado y es bueno que venga. A la fiesta no le invitaron, pero cuando había una necesidad había que llamar a Daniel. En la fiesta no le invitaron. Es decir, en la fiesta, como digo yo, déjame decir en español, en el cachondeo nada. Al tipo no le invitaron, no había fiesta para él. Pero cuando había una necesidad, a él lo llamaron. Siempre tiene que haber algún santurrón, ¿me entiendes? Que cuando alguien tiene una necesidad lo tienen que llamar para que las cosas cambien en la fiesta. Pero en la fiesta las palabras no eran buenas. Mené, mené, terqueu, parsi. Esas palabras no eran buenas. Y ahora llega Daniel y dice, Daniel, no te hemos invitado a la fiesta, pero tenemos una necesidad. Tú que eres hombre de Dios, que conoces los secretos más de Dios. Y dice, yo no sé, pero yo sí conozco a uno que si me lo dice lo que pasa, yo te lo voy a decir. Y ahora dice, ¿sabes leer esto? Déjame que... Mené, mené, terqueu, upasi. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios te dice que ha pesado tu balanza y has hallado falto. Es decir, en otras palabras, dentro de poquito, medo persa van a venir y te van a quitar lo que le dice. ¿Qué espera? En una fiesta, ¿me entiendes? Te están declarando que eres una ruina. No estoy entendiendo. Ahí me di cuenta de algo. ¿Me entiendes? Que este tipo se creía que estaba en las alturas y que estaba justamente con todo, pero llegó un momento que una palabra, ¿me entiendes?, de parte de Dios a través del profeta Daniel le bajó justamente los humos. Alguien tiene que tener autoridad para hablar a los grandes. Porque muchas veces los grandes nos creemos que estamos en las alturas y hay que bajarle al nivel de abajo, creyendo que tienen todo, pero a lo mejor Dios te dice, mené, mené, terqueu, upasi. Y hay mucha gente como Balsasar que estaba arriba, tenía todo, las copas eran de oro, bebía, la fiesta era agradable, pero cuando llegó el hombre de Dios dijo, uy, Dios ha pesado tu corazón y ha sido falto. Cuando yo vi este texto y lo vi dije, wow, qué pena que en una fiesta alguien me diga que de aquí no paso. No sé si usted está entendiendo esta palabra. Me di cuenta que cuando leo las Escrituras, a lo mejor yo soy el siguiente, que a lo mejor Dios pesa mi corazón en balanza y a lo mejor Dios me hace
que sea falto o que yo falle. Hay muchas veces creemos que, ¿me entiendes?, con lo que tenemos es suficiente, pero Dios a lo mejor me dice, mené, que upasí. Cuidado, hay que tener mucho temor a Dios, porque a lo mejor te crees que estás en lo más flor, que tienes éxito y que todo el mundo te respeta y que tienes posición, pero mañana mejor estás haciendo que las cosas cambien. Para el cielo, mira lo que pasó. En la tierra todo el mundo hacía un festejo, pero en el cielo le estaba diciéndome, serás el próximo en caer. Y qué pena. Que en el cielo a lo mejor, en la tierra te considera, pero que el cielo a lo mejor te diga una palabra que al día siguiente, hoy estás y mañana no estás. ¿Sabes por qué? No es porque el pastor te ha echado de la iglesia, es porque te ha salido mené, terqueu, pasí. Dios ha pesado tu corazón en balanza y le ha dado falta. Hoy esta no nos ha gustado, vamos a cambiar la predicación. Pastor, predicas muy bien, pero mañana mejor Dios te dice, he pesado tu corazón, Pedro García, y te ha dado falta. A lo mejor es un líder de la iglesia y a lo mejor tienes peso, pero a lo mejor Dios te ve que estás haciendo lo contrario a lo que se está diciendo y a lo mejor Dios te dice, he hallado tu corazón y mené, terqueu, pasí, he hallado falta. A lo mejor la visión la estás haciendo por momentos, pero llega un momento, Dios, que la visión en ti ya no está en tu corazón y dice Dios, uy, es que la visión no es del pastor, la visión es mía y he visto en tu corazón que está falta, porque lo he pisado en balanza y ya no está haciendo las cosas para agradarme a mí, sino que está haciendo las cosas para agradarte a ti. La entrada, ¿me entiendes? Parecía que no era, que era triunfal. Va a venir Daniel y nos va a decir y nos va a solucionar, pero ¿sabe lo que pasa? Que le cambió totalmente la noticia. Para el hombre estaba empezando, para Dios estaba terminando. Lo repito. Belsasar, para la gente era una fiesta porque estaba empezando, pero para Dios estaba terminando. Qué pena que para la gente a lo mejor tú estés empezando, pero para Dios no nos gusta. Pastor, danos otra predicación que esa no nos gusta. Para el hombre estaba empezando su reinado. El cielo le estaba terminando. Dios le dice, sal del calendario romano. Sal del calendario de ahí afuera y métete en el calendario de Dios para que los planes de Dios, el proyecto de Dios, las cosas que Dios tiene contigo empiecen a cambiar. Yo quiero que los calendarios fluyan en tu vida. Hay que ser sabio para entender. Yo lo he dicho muchas veces predicando que esos 4 que tenían a ese hombre, el calendario no era factible para él porque no caminaba, pero tenía 4 que sí caminaban. Y qué bueno que tengas a gente a tu lado que camine. Y aunque te vean paralítico, que camine. Y aunque las cosas mejor o las puertas estén cerradas, pero que no le importa empujar. ¿Para qué? Para recibir el milagro. ¿Por qué? Porque has visto a Jesús y quieres cambiar tu calendario. Y qué bueno cambiar el calendario. No, por la puerta no puedo entrar porque hay alguien que no me deja entrar, pero voy a entrar por el techo porque voy a romper el calendario. No importa que tenga que pagar el techo, pero voy a romper porque el que está dentro puede cambiar mi situación, el que está dentro puede cambiar mi vida. ¿Sabes qué pasa? Que Jesús estaba en la casa de alguien que no era su casa, pero él rompió el techo como si fuera la suya. ¿Por qué? Porque el que estaba dentro le podía cambiar totalmente la temporada. El que estaba dentro le podía cambiar las circunstancias. El que estaba dentro le podía cambiar la vida. Y sabes qué es bueno que te encuentres con Jesús o que te encuentres con el Cordero dentro para cambiar las circunstancias. Si Jesús no está dentro de tu casa, podremos saber el calendario por fuera, pero podemos carecer del calendario eterno. Y lo que Dios quiere es que tú tengas el calendario eterno. Tarde o temprano tú y yo vamos a dar cuenta a Dios de aquí. Y ¿sabes qué? No va a coger a tu familia entera. Aquí tu marido, aquí tú, aquí tus hijos o tus hijas o aquí tu esposa. Y te va a decir conjunto, no. Vamos a ir uno a uno. Uno a uno. Y Dios te va a decir, va a mirar tu corazón y ha dicho, pudiste hacer esto, pero no quisiste. Pudiste hacer lo otro, pero por temor no hiciste. Por temor a tu esposa no hiciste. Por temor a tu esposo no hiciste. Porque el que mandaba en tu casa no era el Señor de arriba. Era tu esposo o era tu esposa. Perdóname que diga, me metan esto. ¿Me entiendes? No era yo. Si yo fuera el Señor tuyo, el que mandaría en tu casa soy yo. El Cordero estaría en tu casa. La sangre del Cordero estaría en tu casa. Los tiempos del calendario de Dios estarían en tu casa. Los proyectos de Dios estarían en tu casa. Y la gloria de Dios se manifestaría desde tu casa. Yo no sé a quién le he venido a hablar en este día, pero cuando Dios está en tu casa y el Cordero está, Dios nunca te va a decir, mené, terqueu, pasí. No, yo he creído en el Señor como mi Salvador y como mi Señor. Pues demuéstralo para que no te diga mañana, mené, terqueu, pasí.
Es pesado tu corazón. ¿Sabes por qué te dice eso Dios? Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice, yo, el Señor, lo conozco. A Él no se le escapa, ni tú mismo conoces tu corazón, pero Dios sí sabe lo que hay en lo más profundo de la intención de tu corazón. Qué bueno es que lleguemos a la gracia, nos arrepintamos y digas, Señor, tú eres el Señor de mi casa, tú eres el Señor de mi ministerio, tú eres el Señor de mi familia. Yo no quiero que me digas, mené, mené, te quiero así. Yo quiero que me digas, ¿me entiendes? En lo poquito has sido fiel, en lo mucho te pondré, amén. Eso es lo que yo quiero que Dios me diga. En lo poquito. Aunque sea lo poco. No sé a quién le he venido a hablar. No, pastor, que en la fiesta de la iglesia no me llaman. Que no te llame. No, que por allá está. Que no te llame. Lo importante es que el cielo sí te llame. Le voy a decir algo para el domingo para que venga, ¿vale? Si yo te ofendo, no tengo que sacrificar a mi hijo. Te pido perdón y me perdonas. Para Dios perdonarte tuvo que matar al suyo. Lo va a repetir eso. Para mayores de 18 años. Si yo te ofendo, no tengo que sacrificar a mi hijo. Te pido perdón. Damos un abrazo y no pasa nada. ¿Sí o no? Pero para Dios perdonarte, para que no te dijera mené, mené, que upar sí, tu corazón es falto, tuvo que matar al suyo. Si no entiendes eso es porque no has entendido el Evangelio. Tú puedes morir por tu hijo, pero morir por el hijo de alguien, a la venga. O dar el tuyo por el otro, ni se te ocurre. Señores, ese es el Evangelio. Digo, Angélica, perdóname que el pastor se ha equivocado. No pasa nada, pastor. Todo chévere. Un abrazo y se acabó. No tengo que sacrificar a mi hijo. Pero Jesús, para hablar contigo, tuvo que matar al suyo. Para perdonarte. Porque si no le da al suyo, no habla contigo. Ni te perdona. Y ahora, cualquier cosa, sistema románico es mayor que Jesús. Mi familia está por encima que Jesús. Mi economía está por encima que Jesús. El llamado, el pastoreo, lo puedo poner hasta por encima, lo puedo endiosar. Oh, qué bien predico, qué bien lo hago. Y lo hago por encima de Jesús. Si dame cuenta que yo le digo a Jesús, Señor, perdóname, y no tengo que sacrificar a mi hijo. Pero Él, para perdonarme a mí, le tuvo que entregar al suyo. Yo no sé si alguna vez has pensado en eso. Yo no sé si Dios te va a decir, mené, mené, terqueu pasé. He visto tu corazón. Y yo no soy el primero. He visto tu corazón. No me tienes en el primer lugar. He visto en tu corazón. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tienes el problema, ¿me entiendes? Vamos a ver quién me puede ayudar. Y buscamos a Daniel. Porque en la fiesta no le llamamos. Pero para que me solucione el problema, vamos a llamarle. Porque como tiene el espíritu de los dioses, según allá, vamos a llamarle. Daniel, ¿qué dice esa letra? Ah, yo la entiendo. Menos mal que no es para mí. Rey Balsasar, esa es para ti.
¿Y qué pones? Uf, que Dios ha visto tu corazón y aquí la gente está celebrando tu llegada como rey, pero Dios ya está terminando. Wow. ¿Y sabes qué? Me agradó Daniel, que por decir la verdad, le puso arriba. Y aunque luego llegó Darío a reinar, se enteró de lo que Daniel había dicho. Es decir, pasaba de un rey a otro, pero Daniel seguía fiel a su Dios. Aquí va. Daniel estaba esclavo, pero el ambiente no le esclavizaba. ¿Sabe por qué? Porque no tenía en su corazón Mené, Mené, Tekel, Suparsi. Le decía la verdad a rey Nabucodonosor, a rey Balsasar, a Darío y a que se pusiera por medio. Porque él no iba a cambiar de Señor. Pero muchas veces a nosotros nos pasa esto, que cambiamos muchas veces de temporada. Hoy soy amigo de Roma, mañana soy amigo de fulano, y cuando no me vayan las cosas bien, soy amigo de Dios. Y hemos dejado a Dios en primer lugar. Y cuando estamos en las fiestas, nos olvidamos de Dios. Pero cuando tenemos una necesidad, queremos que Dios nos ayude. ¿Sabe cómo se llama eso en mi pueblo, aquí en Aranjuez? Santa Bárbara. Agarro a Dios cuando truena. Ya no voy a hablar más. Venga el domingo. Romanos 19. Ten al Señor como tu Señor y no solamente como tu Salvador. Porque si lo tienes como tu Salvador, pero no lo tienes como Señor, nunca vas a ser salvo. Porque para ser salvo, Jesús tiene que ser el Señor. ¿Qué me quiere decir? Yo no sé cómo tú lo tienes. No, yo creo que Jesús es el Señor. No. Por creer, hasta la gente cree que Jesús es el Señor. No hablo de eso. ¿Cómo tú lo tienes? No, yo un día me puse aquí y acepté a... No, que ¿cómo lo tienes? ¿Jesús es el Señor en tu casa? ¿En todos los aspectos? ¿Está por encima de tus hijos? ¿Está por encima de tu esposa? ¿Está por encima de tu esposo? ¿Es primero Jesús en tu vida? ¿Es primero? ¿Dejarías todo por el Señor o no? Hazte esa pregunta. Ojalá que el Señor vea el corazón nuestro y no diga Mené, Mené, Tekel, Uparsi. Ojalá que cuando llegue arriba al cielo me diga, bueno, cabezón, bueno, poquito has sido fiel. Pasa al gozo de tu Señor, en lo mucho te pondré. O que diga que va a pesar mi balanza y mis obras. La Biblia dice, que la va a poner en el fuego de la prueba. Uno como a hojarasca, otro como a plata, otro como a madera, otro como a perlas preciosas, otro como a plata, otro como a oro. Y la que se queme no vale. Y la que fluya, fluya. Como tus obras no sean de oro, o de plata, o de perlas preciosas, y sea de madera o de hojarasca, lo que haces no vale. Y eso allí, sí, vas a ser salvo, pero va a haber allí exposición. No, todo el mundo estaremos juntos. No. No vas a ser una persona como el apóstol Pablo que dio su vida y todo, y que le cortó la cabeza y que dio por el evangelio y esto y lo otro, y que no le importaron y que vio al Señor y que le mataron y esto y lo otro. A ti o a mí que no hacemos nada. Va a ser igual. Para la salvación todo es igual, pero para el galardón no. No, Señor. ¿Le di mi consejo? ¿Quiere tener el corazón de Dios? Salve todo lo máximo que pueda de almas. Si quiere tener el corazón de Dios, vaya por la gente. Ame a la gente. Traiga a la gente. Porque Dios no murió por el oro, ni la plata, ni por tu casa. Murió por la gente.
y lo único que te vas a llevar arriba no va a ser ni el oro, ni la plata, ni el piso, ni es la gente. Si quieres tener tesoros arriba y quieres tener el corazón de Dios, vaya por la gente. Amén. Levántese. Me voy a despedir yo. Creo que he tocado.